Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Agradecer al LICODEN y al Registro Nacional la invitación y la posibilidad de participación de un sector importante en esta reforma que hemos venido comentando la noche de hoy. Es de verdad un reto tratar de hablar un poco sobre este tema por los diferentes puntos de vista que se han generado alrededor de su aplicación y donde los que estamos en una parte importante de la acera, que somos los abogados y los notarios, de alguna forma vemos cómo esto nos obliga a analizar de la mejor forma posible y tratar de entender cuál es la motivación principal de la creación de este tipo de leyes. Para iniciar, me gustaría hablar un poco de los antecedentes. Ya don Román y don Álvaro de alguna forma lo explicaron y yo quisiera también hablar del tema con algunas particularidades. Las leyes de antilavado y de financiamiento al terrorismo y de prevención de blanqueo de capitales, efectivamente, conforme pasan los años, de alguna forma van tomando cierto grado de especialidad. Y el mundo cada vez se hace más pequeño y nosotros no somos la excepción. Este Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que es el brazo de prevención de activos y de lavado de dinero de la OCDE, que es la Organización de la Cooperación para el Desarrollo, es, digamos, donde surge y donde nace todas las políticas internacionales para la prevención de este tipo de delitos. GAFI intenta a través de sus organizaciones llevar y trasladar las recomendaciones, las 40 recomendaciones que hablaba don Román hace un rato, y de alguna forma tratar de que los países conozcan esa legislación, conozcan esa normativa y la vayan incluyendo en sus propias normativas y en sus propias legislaciones. En términos muy generales, cuando inicia GAFI, es para prevenir el abuso, la colusión y la actividad criminal. Poco a poco, como lo hemos visto anteriormente, se va mejorando y se va especializando para tratar de convertirse en una política de prevención criminal mucho más especializada. El enfoque basado en riesgo, que es de las recientes recomendaciones de GAFI, ha sido como la norma en que ellos quieren que los países adoptemos ese tipo de normativa. Y eso no es más ni menos que tratar de entender las particularidades que tiene cada nación y de esa forma adecuar la legislación en prevención de delitos de legitimación de capitales y lograr de esta forma adecuarlo a las necesidades finales, que es combatir este tipo de flagelos. Dentro de los requisitos de la OCDE, para entrar en la OCDE, actualmente esta organización agrupa aproximadamente a 34 países y dentro de los requisitos de los nuevos países miembros es adecuar y adoptar su legislación a las recomendaciones de GAFI. En Costa Rica, y aquí empezamos a hablar un poco ya de la ley que tenemos y esta reforma, GAFI en el año 2015 tiene la primera reunión de varias que tiene diferentes temas con el país y específicamente con la legitimación de capitales, y le empieza a comunicar al gobierno de Costa Rica que es importante adoptar legislación en ese sentido. Se empiezan a hacer esfuerzos con las diferentes autoridades nacionales para que el proceso se lleve a cabo. En el año 2016 se hace la segunda reunión con GAFILAT, que GAFILAT es GAFI Latinoamérica, y se vuelve a decir, bueno, Costa Rica no ha terminado de cumplir con esas obligaciones, por favor hagan las modificaciones porque si no, Costa Rica entrará en la lista gris que hace un rato escuchamos y de qué se trata. Ante esta situación, el gobierno de la República o el Estado costarricense empieza de alguna forma a correr para el cumplimiento de esta obligación, porque es uno de los requisitos para entrar
a la OECD. Y finalmente se da la reforma que recoge de alguna forma algunas de las recomendaciones de Gafi, que son principios generales que se someten a consideración de los países, como les indicaba, pero que ahí es donde ya entramos en el tema de la tropicalización de ese tipo de esfuerzos y de normativas. En Costa Rica, con esta reforma se viene a dar una serie de elementos nuevos en las obligaciones que tenemos los notarios y los abogados, y vale la pena que tengamos de alguna forma la voz para explicar y hacer entender a la población cuál es la perspectiva que tenemos y el reto que tenemos con esa ley. Es una realidad que tenemos hoy en países como Francia, España, Chile, Perú. Ya este tipo de legislación existe, hay muchos otros países que también la tienen, esos son los que tengo conocimiento. Y merece la pena entender de que definitivamente estos cambios son necesarios en las legislaciones. Y lo que vamos a ver ahora tal vez es con el análisis propiamente de la reforma y los artículos 15, 15 bis, un poquito el 16 y el 81, de cómo nos va a afectar y de qué forma estamos viendo, por medio de un buen grupo de profesionales, la ejecución y la puesta en práctica de esta ley. Voy a empezar ya propiamente dicho en el artículo 15. Tiene un carácter financiero y aquí hay que empezar a hacer ciertas distinciones. Regula a las personas jurídicas con vocación de intermediación financiera. Este artículo 15, vamos a analizarlo de esa forma, viene regulando y tratando de que la legislación se especialice supervisando la parte financiera. Aquí no entra tanto el profesional liberal, el abogado o el notario en forma independiente, sino ya la organización de entidades supervisadas, de acuerdo a la legislación costarricense, que se dedican a la intermediación financiera. Este artículo está dirigido a este tipo de actividades y vale la pena tenerlo claro, porque a veces la reforma nos confunde en alguna medida cuáles son los actores o cuál es el sujeto que está regulado y que está obligado a atender y acatar esas disposiciones en particular. Todas las actividades indicadas en este artículo claramente están supervisadas y deben estar supervisadas por su jefe. Y esto lo digo porque ahora, cuando hablemos del siguiente artículo, es importante desde ya hacer una separación de cuáles son las actividades que tienen que estar reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras y cuáles no. En algún momento hemos especulado, tal vez algunos, porque no estaba suficientemente claro, pero vale la pena desde ya entender de que no toda la reforma aplica a todos los abogados y notarios en temas de supervisión y de inscripción en su JEF y del control que eso conlleva. En este artículo se aplican al 15 bis los incisos del párrafo segundo y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Ya ahora sí empezamos a hablar un poco más de la participación de los abogados y notarios, en general los profesionales que se mencionan en la reforma, y vamos a empezar hablando de los APNFDs. Eso es una separación internacional que existe y que vale la pena que todos lo tengamos bastante claro. Y el artículo 15, habla de las personas jurídicas de carácter financiero. La regulación que se establece en ese artículo es para los intermediarios financieros supervisados, personas jurídicas. Y el 15 bis está dirigido a las personas físicas, en el caso de los profesionales que ahí se indican, que realizan, y por eso se llaman APFDs, NFDs, que son actividades y profesiones no financieras designadas. Las últimas tendencias iban dirigidas a regular únicamente al sector financiero. Con esta reforma ya vemos cómo estos sujetos profesionales y algunas otras actividades no financieras se les dedica un artículo completo para regular y supervisar su actividad. Este artículo 15 bis es el que se dedica a este tipo
de actuaciones y vamos a irlo analizando un poco. La fundamentación de este artículo es un sistema preventivo de lavado, claro está, y que tenemos que irlo entendiendo desde ese punto de vista. Se inscriben en su JEF y yo en adelante voy a tener tal vez algunas críticas contra la reforma, y no por el fondo, lo vamos a ir viendo, porque creo que no existe en Costa Rica ningún profesional que esté en contra que se regulen la intervención del narcotráfico, el lavado de dinero, el blanqueo de dinero, la proliferación de las armas de destrucción masiva, el financiamiento del terrorismo. Estoy seguro que ninguno piensa que eso es bueno y que además quisiéramos aportar o colocar nuestro granito de arena para que eso suceda. Pero en ocasiones sí hay que señalar que algunas legislaciones, por la tropicalización, a mi juicio, de algunas normas, no necesariamente calzan o se encuentran en acorde con lo que el país espera en temas de prevención y que de alguna forma los profesionales que les toca enfrentarse a ese tipo de legislaciones no tienen claridad en cuanto a su aplicación. Pero pese a esas consideraciones o observaciones que haga más adelante, sí rescato alguna importante, y es que la inscripción de los profesionales que se dediquen a las actividades señaladas en el párrafo que está aquí a la par, que ahorita lo voy a señalar, y van a estar supervisados por su jefe. La ley incluyó una parte donde no tienen costo de inscripción. Eso es relativamente atípico. Eso, si antes los profesionales liberales que se encontraban en condiciones de estar inscritos en su jefe porque se dedicaban a actividades de administración de fondos de terceros, de administración de bienes de personas físicas o jurídicas, y que de alguna forma tenían que estar inscritos en su jefe con toda la reglamentación que eso conlleva, tenían que pagar un canon importante, dependiendo del tipo de actividad, que superaba los $1,500, $2,000, para poder estar protegidos, para poder estar inscrito en su jefe y desarrollar este tipo de actividades. Con esta reforma se establece la gratuidad para los profesionales que se inscriban y que están establecidos en este artículo. La estructura será regulada prudencialmente por su jefe. Estos detalles, yo lo que traté de hacer aquí por el tiempo que tenemos, es de captar quizás las partes más importantes, y esta no quería dejarla pasar, que su jefe, y luego de análisis que se han hecho con la implementación de esta ley, sí claramente va a establecer vía reglamento una estructura que permita no colocar a todos los supervisados en un mismo espacio, sino que tiene la posibilidad, y la ley se lo otorga, para crear estructuras de alguna forma diferenciadas, dependiendo de los tamaños de los sujetos supervisados. Por eso pongo ahí si tienen no oficial de cumplimiento, porque quizá algunos de nosotros en algún momento tenemos o vayamos a tener 1, 2 o 3 clientes y la operación es relativamente baja, pero bueno, todos tenemos derecho a trabajar y tenemos derecho a que sigamos a estar regulados, que sea una estructura acorde con la capacidad que tenemos como profesionales, ya seamos abogados o notarios, para desarrollar una actividad que per se es completamente lícita, que es representar a nuestros clientes en diferentes actividades económicas, y que es importante rescatar, y yo espero que las autoridades, y aprovecho este espacio, cuando realicen la reglamentación, tomen en cuenta esas estructuras que no todas son grandes, no todas son tan robustas como los bancos, sino que tenemos pequeñas oficinas o medianas oficinas y que no se va a requerir una gran cantidad de personal ni de recursos para poder llevar a cabo la actividad y que no se convierta en nugatorio ese derecho. El inciso E, que ahora lo comentábamos, mi antecesor lo comentó, se refiere a los abogados, notarios y contadores, y ese es el que particularmente destaco por el tiempo y que quiero referirme. Actividades para sus clientes, es decir, cuando representan a sus clientes en transacciones.
La lectura, a veces textual, literal, de lo que dice el artículo, en algún momento se puede llegar a pensar de que son todo tipo de compraventas que realice el notario. Pero si vemos los dos siguientes incisos, y la verdad es que ese es como el sustento o lo que el legislador o la protección internacional quiere, es cuando el abogado o el notario o el contador está actuando en representación de sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Y para desmitificar el tema, por lo menos esa es la posición de los profesionales en este caso, de que no todas las compraventas que realice un notario, ya por esa razón tiene que estar obligado a estar cubierto o inscrito en su jefe. Sino el espíritu de esa norma es cuando evidentemente la realice en representación y haga de eso una costumbre normal de transacción porque su negocio lo requiere. Como vemos, las otras dos partes, administración de dinero, claramente cuando nos toca o el que le toque en algún momento administrar dinero de terceros, el riesgo que la legislación considera en este tipo de actividades requiere una supervisión especial para prevenir, y de lo cual estamos completamente de acuerdo y lo aprobamos, delitos que puedan ser completamente contrarios a los mayores intereses de la sociedad. Y finalmente, cuando administra u opera personas jurídicas. Ese artículo, ese inciso E, esas dos últimas partes creo que se complementan con la primera en el sentido de cuando se refiere a la actividad de los notarios que realicen actividades en representación de sus clientes, desde el punto de vista inmobiliario, de dinero, valores y administración u operación de personas jurídicas. Esa creo que es la interpretación correcta que debe hacerse y en tal sentido sí la obligación de los que realicen este tipo de actividades que sean supervisados por su jefe y no como algunos han pensado que cualquier tipo de compraventa que realicen tiene que ser amparada en una inscripción en su jefe. Seguimos con el famoso 15 ter, que si nuestro análisis es que si en la primera parte crea esta área diferente de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Esta área en diferentes países no necesariamente le corresponde, como sucedió en Costa Rica, la dirección de notariado, sino que cada país considera conveniente colocarla en diferentes estructuras de poder del Estado, unas más cercanas a la parte policial, otras más cercanas a la parte jurisdiccional, y como en Costa Rica, que ha sido colocada a través de la Dirección Nacional de Notariado. Entonces esto, quizás los retos que tiene esta dirección en cuanto a implementar la reglamentación futura son bastante grandes porque, como lo vamos a ver, y ya lo mencionaban algunas cosas, la ley, uno quisiera que fuera un poquito más clara, más específica en entender los conceptos y que a veces merece la pena hacer este tipo de simposios para analizar adecuadamente su impacto. La declaración jurada, que tanto ha sido comentada, me permitía hacer un pequeño resumen de lo que establece. Y dice, en todo acto, contrato, en que medien pagos, claramente está, no hay ninguna excepción, pero sí quiero hacer la salvedad que este 15 ter no se refiere a sujetos que van a estar supervisados. La supervisión entra en la categoría anterior tal y como lo expliqué. En esta declaración jurada, creo que el Consejo Superior Notarial ya lo aclaró recientemente en las resoluciones que ha dictado, que es la parte que origina el pago y que es en escritura pública. Ahí ya están, establece, digamos, los primeros indicios de cuál es, y hace un llamado para que no haya confusión en el tema, en el sentido de que es necesario
aclarar, porque la ley no lo estableció, que con una buena interpretación me parece que está claro que sea quién origina el pago. Se debe indicar el origen de los fondos, la forma, el medio de pago, impuestos y timbres. Yo les confieso que también, al igual que muchos notarios y abogados en el país, en conversaciones que hemos tenido, hubiéramos preferido que la redacción de ese artículo fuera un poco mejor. Habla de timbres, impuestos, y no se entiende del todo claramente qué es lo que querían, si que la pusiéramos dentro de la declaración jurada o que estuviera de alguna forma integrada. La verdad es que no está claramente definido. Entonces entendemos que en la declaración que se solicita, cada vez que haya un intercambio de pagos en cualquier transacción notarial, se tenga que incluir esa manifestación y que, de acuerdo al Consejo Superior Notarial, se aclara que efectivamente es quien la origina. En segundo término, cuando los notarios desarrollen estas actividades, las que voy a enumerar: compraventa de inmuebles, administración de dinero, cuentas y valores del cliente, o cuando opera o administra personas jurídicas, deben cumplir con lo siguiente. Entonces, cuando los notarios realicen alguna de estas tres actividades que acabo de mencionar, tienen, de acuerdo a la ley, que realizar los siguientes pasos que ya los voy a indicar, y que es ahí donde quizás donde nos enfrentamos un poco más con estas novedades, pero bueno, lo cierto es que está ahí, la ley ya se aprobó, tenemos que cumplirla, y quizás lo que hay que empezar a entender es prepararnos para ver cómo poco a poco vamos nosotros dentro de nuestros respectivos despachos haciendo la ruta crítica cada vez que tengamos que hacer un trabajo de esta naturaleza, para tener toda la documentación al día, y que ya leyéndolo con calma y despacio, considero que son temas que se pueden ir cumpliendo, y que, como lo decían anteriormente, también el Código Notarial ya desde antes nos obligaba a tener esas previsiones del caso. Se debe cumplir con el due diligence y el conozca a su cliente. Tal vez la profundidad del análisis cuando nos enfrentemos a las actividades que decía anteriormente es un poco más profunda. Vamos a tener que investigar un poco más a nuestro cliente, saber de dónde viene, conocer un poco más cuál ha sido su, digamos, su trayectoria, y eso la verdad es que va en beneficio de los costarricenses, la sociedad, las autoridades, y aprovecho para indicar que definitivamente expresarle a las autoridades, y ahora lo veré más adelante, que el notario siempre está en disposición de apoyar cualquier reforma que vaya a prevenir la comisión de delitos de carácter de legitimación de capitales, siempre y cuando ojalá las reglas estén lo más claras posibles. El registro de documentos de la transacción, eso ya estaba en el Código Notarial, pero bueno, se reitera en este caso, cuando tenemos este tipo de contratos que realizar, como los que mencionaba anteriormente, tenemos que tener la sigileza de contar con todos los documentos necesarios. Las personas expuestas políticamente, hay una lista. Creo que la información hacia nosotros, dónde buscarlas o cómo tener acceso es importante, que en la reglamentación que venga sobre la ley, que las autoridades tomen nota para tener nosotros la posibilidad de saber exactamente quiénes son y dónde están y cómo encontrarlas en caso de que nos toque hacerlo. El tema de las nuevas tecnologías, esto tengo que decirlo, dentro de las recomendaciones de Gafi hay una serie de elementos que se tienen que estar y que se tienen que tomar en cuenta en los países. Esta es una, las tecnologías, pero eso va más vinculado con los temas financieros, con las entidades de intermediación financiera, no tanto con las actividades que realizan los abogados y los notarios, y que se refieren básicamente cuando tienen en su mano la posibilidad de hacer cambios
tecnológicos o que administran importantes bases de datos o están adscritos a sistemas inteligentes de información que de alguna forma podrían perjudicar o poner en riesgo finalmente una transacción de carácter transparente. Entonces yo diría que este punto casi que no afecta o afecta en forma ínfima a las obligaciones que tenemos los abogados y notarios que cumplir. Control de país en riesgo, también eso es importante, poner a disposición de la población y nosotros como abogados y notarios saber cuáles son, en caso de que nos llegue algún cliente que en algún momento no sepamos si procede de un país que está en la lista gris de Gafi o en algún lado y que tengamos que hacer un análisis adicional. El último punto, que de acuerdo a ese artículo tenemos que cumplir los notarios y los abogados, es este mecanismo de reporte de actividades sospechosas. Así como está redactado, pareciera que somos nosotros los que tenemos que establecer como el mecanismo, la ruta de cómo analizar las actividades sospechosas. Yo creo que hubiera sido mejor que claramente, y esa creo que es nuestra interpretación, por lo menos los que tenemos el ejercicio liberal, de que son las autoridades, ya sea este APLF, que es el área de prevención de lavado de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que es bastante largo el nombre. Creo que serían estas entidades, junto con el ICD, las que determinen, y creo que los notarios estaríamos en disposición, ya sea a través del índice, colocando nuevas casillas o buscando los mecanismos que ellos consideren adecuados, siempre y cuando tengamos una reserva de ley claramente definida y que no vayan más allá de lo posible dentro de la normativa aprobada y de las capacidades que tengamos los abogados y notarios. Entonces, este punto último del mecanismo de reportes de actividades, tal y como está redactado, a veces pareciera que somos nosotros que podemos tomar las previsiones del caso, pero la ruta o los mecanismos para hacer los reportes, por la importancia que eso revierte, creo que es un tema que le concierne a las autoridades. Siguiendo con el 15T, se faculta a la Dirección Nacional de Notariado determinar el régimen sancionatorio en el artículo 81 y que esperemos que en la reglamentación se ordene justamente este capítulo. Eso hablaba un poco, lo mencionaba anteriormente, es todo un reto para la Dirección Nacional de Notariado reglamentar lo que sigue sobre cómo implementar el tema sancionatorio, porque tienen que tomar en cuenta muchos elementos, la fragilidad, vulnerabilidad del sistema, la buena fe con que trabajamos todos los días los abogados y notarios y no ir más allá de las competencias que la ley también le ofrece. Se establece la obligación de los notarios de entregar la información a la ANN, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al ICD. Y en este particular es imprescindible que se resguarde en el reglamento absoluta confidencialidad y que se limite a la reserva de ley que se aprueba en esta reforma, que es lo que les venía comentando. Ese tema es uno de los más sensibles que tenemos los notarios y que quisiéramos expresar la noche de hoy, en el sentido de que esa confidencialidad, si bien es cierto, a lo largo de la ley ya existe y está contemplada para todos los supervisados, y en este caso para los notarios que tienen que cumplir con esto. Sí es necesario tomarlo en cuenta en la reglamentación, la fragilidad con que uno está expuesto en la calle nos obliga a manejar adecuadamente la información y creemos conveniente que en las próximas estudios que se hagan de cómo implementar la ley, ya en forma más detallada, se tome en cuenta el tema de la confidencialidad como un punto muy importante para la protección de nuestra seguridad. El artículo 16 y 16 bis reitera las obligaciones indicadas y resaltadas anteriormente. Habla mucho y repite, me parece, de la obligación de tener todos los documentos al día, de estar a disposición de las autoridades de NN, de la UIF,
y tener toda a disposición de ellos. Creo que lo reitera bastante, por eso también cuando se implantan medidas o reformas que vienen de organismos internacionales, a veces vale la pena tomarse el tiempo para poner lo que se tiene que colocar, pero en forma más clara. Tiene una finalidad de regular mayormente las actividades financieras reguladas, crea la base de datos de supervisión de su jefe y detalla la ruta que debe seguir este órgano en formularios y controles. Este se refiere más sobre todo a los órganos supervisados que, como les decía, estaban en el artículo 15 y en el 15 bis y que tienen que ver con los que tienen la obligación de estar bajo la sombrilla de la SUGEF. Destaco algunas cosas del artículo 81, es bastante extenso ese artículo, porque empieza a decir cuáles son las sanciones cuando se está en presencia de personas jurídicas financieras, en presencia de actividades no financieras, y destaco básicamente estos 3 puntos, y quiero ser enfático en esto. El párrafo 2 tiene un error, ya que el artículo 15 de la ley se refiere a personas supervisadas jurídicas únicamente y no físicas. Esa es una distinción que hay que hacer, importante, con lo que las posibles sanciones que ahí se establecen en ese párrafo no le aplican a las personas físicas, porque el artículo 15 se refiere específicamente y la regulación que habla el artículo 15 a las personas jurídicas. Eso es importante tenerlo claro cuando ya se venga la parte de análisis, reglamentación y posibles sanciones. El artículo 81 nos aplica a los notarios las sanciones por inobservancia de los formularios de SUGEF o ONN según sea el caso. Entonces volvemos a que la regulación, si tenemos que ponerle atención, a estar siempre conociendo de todas las nuevas disposiciones que en este sentido establezcan las autoridades. Se debe entregar la información requerida por las autoridades para evitar sanciones. También llevar los registros a inscribirse los que la ley indique. Entonces volvemos a repetir otra vez lo que se han venido diciendo un poquito en el 16, en el 15 también, de la importancia que le da esta reforma a tener los registros necesarios siempre disponibles y además llevar los controles de los formularios que se establezcan para este tipo de actividades. Quiero finalizar con algunas conclusiones muy puntuales y empezar con quizá la más importante, que es la primera. Decirle a la sociedad costarricense, a las autoridades, para despejar cualquier duda en ese sentido, que los notarios y notarias somos gente profesional y decente, que queremos ciertamente contribuir con la prevención del crimen, pero que tenemos que hacer las observaciones en la ley y en las reformas, como corresponde, para lograr una adecuada implementación y que cumpla su fin para las cuales fueron creadas. Ya en la parte más de carácter técnico, solo se deben inscribir en SUGEF abogados y notarios que realicen actividades del 15 bis y en el inciso E, que fue lo que ampliamente ya expliqué anteriormente. La reglamentación de la ley es básica para su aplicación. Una adecuada reglamentación de la ley puede despejar muchísimas dudas que yo inclusive tal vez pueda tener hasta en este momento y aclararnos la ruta de cómo seguir y cómo dar ciertos pasos con un poco más de seguridad en lo que falta. No es de aplicación, como lo decía anteriormente, las sanciones del párrafo 2 del 81 a las personas físicas. Como lo indiqué también, y lo reitero en mis conclusiones, los mecanismos de reportes deben ser competencia del área de prevención de lavado de capitales, prevención y proliferación de armas de destrucción masiva, y no necesariamente, como a veces se pudiera entender o interpretar directamente de la ley, dejárselo todo al notario que sea él el que lo haga, sino que necesita ese acompañamiento, esa dirección, esa claridad de parte de las autoridades de cuál debe ser la ruta bajo la sombrilla de la seguridad de cómo realizar esos reportes. Y termino diciendo que la verdad es que el mundo cambió y está cambiando aceleradamente, tenemos que adaptarnos a los cambios, tenemos que analizar esas necesidades del Estado de crear legislación para prevenir este tipo de actividades ilícitas y que en ese mismo sentido, y volviendo a la primera parte de esta conclusión,
Los notarios y abogados de Costa Rica estamos de acuerdo en apoyar al Estado y dando nuestro aporte para prevenir este tipo de delitos, pero ojalá de la forma más ordenada posible. Muchas gracias.